Saludos a todos y a todas, espero que estén bien. El título de nuestro trabajo es Pigments, State of the Art. Esto lo hicimos Vangelina Pena Salgado y esta servidora Angélica Romero Vega. Antes de la revolución industrial, los aprendices en talleres de arte creaban sus propias pinturas. Y yo creo que es importante hablar sobre cuáles son los componentes de la pintura. En primera instancia está el pigmento, que es lo que le da el color a la pintura. Los pigmentos eran polvos que se obtenían de macerar varias cosas. El pigmento se caracteriza por ser fino, tener un alto potencial para cubrir la superficie sobre la cual va a ser aplicado. Otro componente de las pinturas son las cargas. Las cargas son sustancias que le otorgan mayor cuerpo o espesor, resistencia y a veces le pueden otorgar brillo de acabado de cierto tipo. También está el aglutinante, que es lo que une el pigmento entre sí. También ayuda a que el pigmento se fije al soporte. El aglutinante le otorga a la pintura textura, resistencia, velocidad de secado y transparencia. Algunos aglutinantes son el óleo, el acrílico, la acuarela, el aceite y la témpera. Y por último les voy a hablar sobre el disolvente, que es lo que disuelve la mezcla. El disolvente le otorga a la pintura consistencia y algunos disolventes conocidos son la acetona y el alcohol. Ahora en esta presentación pues entraremos en más detalle sobre qué son los pigmentos. En esta presentación estaremos hablando sobre el concepto del pigmento, ya les hablé sobre los componentes de la pintura, también estaremos hablando sobre los tipos de pigmento, información proveniente de la composición química y física, qué es un pigmento natural, cuáles son las propiedades del pigmento, los diferentes colores del pigmento, entraremos en un poco de detalle sobre su historia, técnicas de caracterización, el rol de los pigmentos en el arte y por último hablaremos sobre la degradación de los pigmentos. En esta diapositiva les presentamos lo que son las bibliografías de esta presentación. Si les interesa leer alguno de estos artículos, lo pueden encontrar en el folder en Moodle. Bueno, ¿y cuál es el propósito de hablar sobre este tema? Y cómo esto se enlaza a la conservación del arte. Y conseguí esta cita de Berry en su artículo Rethinking the History of Art as Pigments Through Chemical Analysis, en el que él dice que los pigmentos específicos que se encuentran en el arte y artefactos nos brindan luz sobre el desarrollo tecnológico de los materiales y el intercambio tanto de conocimiento como de colorantes en sí. Su identificación nos ayuda a nosotros los investigadores a explorar el rol de los colores en las sociedades. Determinar la naturaleza exacta de los pigmentos nos puede ayudar a imaginarnos la apariencia original de un trabajo, cuyos colores se han deteriorado con el tiempo. Y esta cita me pareció bien chocante y yo creo que es bien importante que pues aquí yo les estoy incluyendo varias obras de arte en las diapositivas y es bonito pensar e imaginarse cómo originalmente fue que el pintor hizo todo este trabajo. Así que yo creo que a la hora de pensar en cómo pues los químicos analíticos tienen un rol en restaurar la historia, pues es algo bien impresionante y que debemos de apreciar, valorar e intentar auspiciar. Entonces, ¿qué es un pigmento? Pues un pigmento es un grupo de compuestos que tienen color y son utilizados para colorear otros materiales. También son utilizados en pintura y dibujo, así como para decorar varios objetos decorativos, paredes y elementos arquitectónicos de exterior. Estos juegan un papel crucial en el patrimonio cultural debido a la amplia paleta de colores que pueden proporcionar.
Los pigmentos son sustancias insolubles orgánicas e inorgánicas que están típicamente en forma sólida mezcladas con un líquido que son ampliamente utilizados para revestimientos superficiales. Los pigmentos pueden ser orgánicos, es decir, contienen carbono, o pueden ser inorgánicos. La mayoría de los pigmentos inorgánicos son más brillantes y duran más que los orgánicos. En su mayor parte, los pigmentos orgánicos se sintetizan actualmente a partir de hidrocarburos aromáticos. Estos son compuestos que contienen estructuras de átomos de carbono con átomos de hidrógenos unidos que se forman en anillos cerrados. Los pigmentos orgánicos incluyen pigmentos azo, que contienen un grupo de nitrógeno y representan la mayor parte de los pigmentos orgánicos, rojos, naranjas y amarillos. Las phthalocianinas de cobre proporcionan azules y verdes brillantes y fuertes, que son inusualmente resistentes al color para hacer colores orgánicos. Algunos pigmentos, como los fluorescentes, son simplemente tintes que se han vuelto insolubles por reacción química. Los pigmentos orgánicos elaborados a partir de fuentes naturales se han utilizado durante siglos, pero la mayoría de los pigmentos que se utilizan hoy en día son inorgánicos u orgánicos sintéticos. Los pigmentos orgánicos se derivan de los alquitranes de hulla y otros productos petroquímicos. Los pigmentos inorgánicos se obtienen mediante reacciones químicas relativamente simples, en particular la oxidación, o se encuentran naturalmente como tierras. Los pigmentos inorgánicos incluyen pigmentos opacos, que pueden ser blancos, que se utilizan para proporcionar opacidad y aclarar otros colores. El miembro más importante de esta clase es el dióxido de titanio. Los pigmentos extendedores blancos se agregan a las pinturas para reducir su costo o mejorar sus propiedades. Esta clase incluye carbonato de calcio, sulfato de calcio, sílice de diatomeas y arcillas de porcelana. Los pigmentos negros, por otro lado, se crean principalmente a partir de partículas de carbono. El negro de carbón, por ejemplo, se utiliza para dar color negro a las tintas de impresión. Los pigmentos de tierra de óxido de hierro producen ocres, sienas y sombras. Ciertos compuestos de cromo se utilizan para proporcionar amarillos, naranjas y verdes de cromo, mientras que varios compuestos de cadmio producen amarillos, naranjas y rojos brillantes. El hierro o azul de Prusia, el azul y el azul de ultramar son los pigmentos azules más utilizados y ambos son de origen inorgánico. Existen una gran diversidad de pigmentos minerales, inorgánicos o incluso híbridos, y estos se caracterizan por su color, estructura, tamaño de grano, origen geográfico y su uso. Y pues esta es toda la información. En conclusión, existen pues dos tipos de pigmentos, los pigmentos orgánicos y los inorgánicos. Dentro de los orgánicos están los pigmentos azo, los pigmentos triarilcarbonil, los pigmentos antraquinona, los diaxacina, los pigmentos policíclicos, los pigmentos quinoftalona. Están en los inorgánicos los pigmentos blancos, los pigmentos negros, los coloridos y los misceláneos. ¿En qué consiste la estructura del pigmento? La estructura del pigmento consiste de carbonos con hidrógenos enlazados a ellas que pueden estar en forma de anillo. Esta estructura tiene la capacidad de absorber la luz en el espectro visible, que es de 400 a 700 nanómetros. Debe tener al menos un cromóforo, que es un grupo portador de color. Tiene que tener un sistema conjugado, es decir, una estructura con alternancia entre enlaces dobles y simples, y exhiben resonancia de electrones, que es una fuerza estabilizadora en los compuestos orgánicos. Algunos principios físicos de los pigmentos es que el color de los pigmentos surge porque absorben cierto largo de onda de luz visible. El tipo de enlace de los pigmentos nos indica el largo de onda y la absorción de la luz.
La luz de otro largo de onda se refleja o se dispersa. La luz que se refleja es el color que observamos. Se asume que el color se mide a 6500 Kelvin, que es la temperatura de color a la luz del día. Y las sustancias que acompañan a los pigmentos afectan su saturación o brillantez. Algunas de las propiedades químicas que se pueden observar en los pigmentos es el poder tintorio, la fluorescencia y su opacidad, transparencia y translucidez, la dureza, el matiz, la refracción, que sea resistente a daños ambientales, su densidad, la absorción y la dispersión. Los pigmentos se dividen entre ciertos grupos de colores que se deben llevar por los elementos y la composición química que tienen estos, como lo son los pigmentos de arsénico, los de carbono, cadmio, óxido de hierro, cromo, cobalto, plomo, cobre, titanio, mercurio, zinc y arcilla. También están los pigmentos biológicos, como lo son el carmín, el alizarino, el anil, cochinilla, púrpura de tiro. Pigmento proviene del latín pigmentum. Aproximadamente hace 350.000 años, los pigmentos comenzaron a ser útiles para los humanos en la representación de sus habilidades. El óxido de hierro y el ocre fueron los primeros hallazgos encontrados entre las artes rupestres y la decoración que estos utilizaban para marcar su cuerpo. Los pigmentos de origen biológico recibieron una gran demanda hasta que la sociedad dio un avance económico colectivo en el siglo XVIII. Luego en las artes se comenzó a valorizar estos minerales ya que su costo era demasiado alto debido a la dificultad de adquirirlos y producción. En la modernidad, muchos pigmentos orgánicos han sido reemplazados por los sintéticos. Para identificar un pigmento se deben agregar ciertos puntos: la descripción de su composición química, se debe medir el índice de color con el calor y las ondas de este objeto, se debe identificar qué clase y qué tipo de material es, las características colorimétricas, que éstas se encuentran con un espectro radio. Entonces luego se le asigna un nombre común debido a sus cualidades, propiedades y región de origen. En esta diapositiva estamos presentando diversas técnicas de caracterización. Esta figura se encuentra en el artículo que está aquí citado. En primera instancia, pues se encuentran las técnicas para estudiar la composición química del pigmento. Entre estas se encuentran las técnicas de espectroscopía. Entre estas está la fluorescencia de rayos X, la espectroscopía de absorción atómica y la espectroscopía de emisión óptica. Están también las técnicas termoanalíticas como la termogravedad, el análisis termal diferencial y la calorimetría diferencial. También hay métodos de activación como lo son el análisis de activación de neutrones y el análisis de activación de protones. También existe el método clásico de análisis químico, como son los microchemical or spot tests. Ya para estudiar la estructura molecular y de cristal se utilizan las técnicas de difracción, como lo son la difracción de rayos X en polvo, la difracción de rayos X micro. También están las técnicas de espectroscopía, como el UV-Vis spectrometry y el Raman spectroscopy. Y hay algunas técnicas que son basadas en carga-masa, como la espectroscopía de masa. Para más información respecto a cada una de estas técnicas, pueden dejarnos preguntas en el foro. Los principales tipos de pigmento son el verde de París, caput mortuum, naranja de cadmio y violeta cobalto. Y lo veremos en las próximas diapositivas.
un pigmento dorado se puede ver reflejado en la opacidad de los colores, la oscuridad de sus tonos, el desprendimiento debido a la plataforma a la que ésta se aplicó y su entorno. Existen dos principales tipos de degradación: la química, que se ve en los ambientes ácidos, la reacción de las luces, humedad, resequedad, presencia de mercurio, que ésta hace que oscurezcan las pinturas, y la salinidad. En la física vemos los cambios de temperatura, vemos los cambios por algún impacto o alguna fricción y el crecimiento de microorganismos como hongos o bacterias.